¿Lo están viendo o no? No. Espérenme un segundo, no me deja, no sé por qué. Ahí va. Ahí está, ¿ahí la ven? ¿Ven ahí? Sí, sí se ve ahora. Sí. Bueno, perfecto. Igual saben cuál es, ¿no? Bájenlo. Ahí va. Yo no veo nada. ¿Quién no ve nada? Siguen sin ver. Si no, bájenselo y lo ven desde ahí y lo van siguiendo. ¿Estamos? Ahí se ve. Bueno, perfecto. ¿No están en campus aún? Sí, se Chequen. puede ver en la pantalla. Se puede ver la pantalla, pero alguno que me diga si están en campus. No, no lo veo, en el campus. A ver, espérenme, capaz que. Espérenme. Ah, no, espérenme. Mostrar los estudios. Ah, no, claro. Mostrar el tema. Ahí va. Listo, esto se puede ver. Bien. Qué poco amigable que es este sistema tiene, Dios me libre. A ver, chequenlo de vuelta, por favor. Ahora sí parece. Bien. Bueno, ahí tienen para bajarlo. Vamos de vuelta entonces. Ahí va. Bueno, asignaciones familiares. Ahí va, ¿ven? Este es el primero de los Power. La ley es la 24.714. Como siempre les digo, bajen la ley, Infoleg, la actualizada. Y después vamos a ver también algún que otro decreto reglamentario. Hay mucha reglamentación, esto es súper dinámico, cambia todo el tiempo. Bueno, obviamente está toda la parte más asistencial de lo que son las asignaciones familiares, que es la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. Muchísima controversia y discusión política respecto de estos temas también. Y además hay cuestiones que tienen que ver con la competencia del Poder Ejecutivo de poder dictar decretos ampliando los beneficios de las asignaciones familiares, cosa que ya les adelanto que sí puede hacer. Bien, o sea, el Poder Ejecutivo tiene como competencia, pues lo vamos a ver después en la ley, muy al final, que le da la potestad al Poder Ejecutivo de poder crear nuevos beneficios de asignaciones familiares. Así que desde ese punto de vista lo puede hacer. Recuerden una cosa importante, lo que estamos viendo acá, la contingencia es carga de familia. ¿Bien? Contingencia, carga de familia, no asignación familiar. Eso es el beneficio, digamos, que hace frente a la contingencia, se llama asignación familiar. Pero la contingencia es carga de familia, o sea, es una mayor carga que tiene jefe de familia que de alguna manera ve disminuido su ingreso mensual justamente por una mayor carga en la familia. Hay una obligación de carácter legal y moral, ¿no? Obviamente en nuestra sociedad, moral porque, digamos, todos sabemos que los padres tienen la obligación de cuidar de sus hijos y legal porque así lo determina la Constitución y toda la estructura legal en Argentina, que hay un deber
filiatorio, que significa que los padres tienen que cuidar y, obviamente, por lo menos hasta los 18 años de edad, en caso de que no tengan ningún tipo de discapacidad, tienen la obligación de mantener a sus hijos. De ahí entonces el concepto de carga de familia, que obviamente fue desarrollándose a lo largo de la historia, lo vamos a ver ahora, pero parado desde hoy, mirando para atrás, significa que hay un deber legal y moral de hacerse cargo de los hijos por parte de los padres. Entonces son prestaciones de la seguridad social que, financiadas por el empleador, se otorgan al trabajador con la finalidad de paliar los mayores gastos que implica la contingencia social de la carga de familia. ¿Bien? ¿Cuál es el efecto que esto ocasiona? O en realidad también, no sé si llamarlo efecto, sino que está tomando en cuenta una realidad, que es que desde el punto de vista del derecho laboral hay un principio que es igual remuneración por igual tarea. ¿Bien? Si uno asume que una persona, un trabajador, una trabajadora que tiene cargas de familia, percibe el mismo salario que una persona que no lo tiene y desarrolla la misma tarea, podemos decir, en este sentido, que se rompe este principio de igual remuneración por igual tarea. ¿Bien? Entonces, también con las asignaciones familiares, lo que venimos a subsanar, o lo que se subsana es justamente esta situación de que una persona, un trabajador, una trabajadora que tiene carga, perciba lo mismo que un trabajador que no tiene carga. Estaríamos violentando este principio de igual remuneración por igual tarea. ¿Bien? Bueno, trabajador con familia, misma universalidad que trabajador soltero sin cargas. Naturaleza técnica y naturaleza jurídica. Desde el punto de vista de la naturaleza técnica, es una prestación de la seguridad social que se brinda para la constitución y el desarrollo de la familia. Ustedes recuerden que una de los componentes de una nación, del Estado-nación, en definitiva, es el territorio y su población. ¿Bien? Porque cuando decimos que somos argentinos, lo que estamos diciendo, nos estamos referenciando, obviamente, con un determinado territorio. Vemos el mapa y decimos, bueno, Argentina está al sur del mapa mundi, lo podemos situar, tiene fronteras. Dentro de esas fronteras, que sería el territorio, ¿qué hay? Estamos nosotros, somos personas, somos gente, somos ciudadanos, en definitiva, desde el punto de vista jurídico. Y el Estado tiene como obligación, y mucho más antiguamente, que en definitiva lo que hay que hacer es ocupar ese territorio. Hubo un montón, sobre todo al principio, después de la declaración o en realidad de la Revolución de Mayo y después de la declaración de la Independencia, algunos años después, un problema o muchos problemas con Chile, con la nación hermana de Chile. ¿Por qué? Por toda la Patagonia estaba despoblada y había que poblarla. Estaba despoblada, entre comillas, porque vivían los pueblos originarios que fueron convenientemente masacrados por Roca, ¿no? Y muchos de los que ayudaron en esa gesta, y también hago el gestito de comillas, después fueron los grandes terratenientes en Argentina, que dicho sea de paso, ahora van a tener que pagar el aporte extraordinario de las grandes fortunas y están bastante preocupados por eso, ¿no? Pero bueno, esto al margen. Lo importante entonces, desde un punto de vista del Estado, es poblar el territorio. De hecho, nosotros tenemos un grave problema, por ejemplo, con Malvinas. Las Malvinas, obviamente, la Argentina reclama ante Naciones Unidas y hubo una guerra, lamentablemente, en el 82 al respecto. Lo mismo dice Inglaterra. Entonces, acá hubo un problema de quién llegó primero, de quién pobló esa parte del territorio primero, entre otras cosas, porque obviamente, desde un punto de vista territorial, es parte de la Argentina por la cercanía, está a más de 15.000 kilómetros de distancia de Inglaterra, con lo cual desde ese punto de vista no hay discusión, ¿no? Pero fíjense qué importante es poblar un territorio. Estamos hablando del punto de vista del Estado-Nación, para decir, bueno, esto es Argentina. Nosotros, el Estado argentino tiene soberanía sobre una parte sobre un determinado territorio porque tiene población en ese territorio. Si no la tuviera, y después viene una población de otra nacionalidad u otro país, bueno, ahí empiezan los problemas. ¿Bien? Entonces, desde un punto de vista técnico, son prestaciones de seguridad social que se brindan para la constitución y el desarrollo de la familia. Y además, la familia es el núcleo del Estado-Nación.
¿no? Dentro de él, si somos una gran comunidad, la comunidad organizada, como decía Perón, obviamente compartimos una cultura, compartimos un idioma y demás, pero el núcleo de todo eso, de nuestro pequeño mundo, es la familia, ¿bien? En este sentido, una de las más importantes preocupaciones que tiene que tener el Estado-Nación entonces es fomentar eso. Imaginen ustedes que no existieran las asignaciones familiares, el gasto excesivo, el gasto extraordinario que implica la crianza de los hijos, veríamos que eventualmente las familias tomarían la decisión de no tener hijos. De hecho, es lo que está pasando, ¿no? Cada vez más, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo más desarrollado, ahí se está empezando a invertir la pirámide poblacional. O sea, antes había mucho más jóvenes que viejos, ahora está empezando a ser al revés, hay mucho más viejos que jóvenes. Esto obviamente también genera un montón de otros problemas para el sistema de seguridad social, porque hay menos aportantes por jubilado, por ejemplo, desde el punto de vista del sistema de jubilaciones y pensiones. Y desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, no es remuneración, o sea, no lo consideramos remuneración. ¿Bien? Si lo ponen en la ley, como el artículo 23 de la 24.714 y el artículo 7 de la 24.241. O sea, esto no forma parte de la remuneración, por lo que, entre otras cosas, ante un despido, por ejemplo, no va a ser tenido en cuenta, por más que existan asignaciones o por más que ese trabajador o esa trabajadora esté cobrando asignaciones, no va a formar parte del cálculo para la indemnización por despido, por ejemplo. Bien, y para bueno, todos los otros cargos remunerativos. ¿Qué dice la jurisprudencia respecto de esto? Fallo plenario, esto no importa los nombres y demás, pero bueno, tengan en cuenta, en definitiva, obviamente cuando hablamos de jurisprudencia hablamos de los fallos judiciales, ¿no? O sea, que es lo que dicen las distintas, sobre todo siempre se toman en cuenta fallos de las cámaras de apelaciones, o fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son en definitiva los que después tienen en cuenta los tribunales inferiores o los jueces inferiores para poder resolver pleitos de la misma naturaleza o con hechos similares. Si no se dispusiera el carácter no remunerativo por ley, dentro del marco general del derecho del trabajo deberían considerarse remuneración, y así lo fue en los primeros años de su implementación. O sea que esto fue en un principio, en un primer momento histórico, después fue tenido o dejado de lado. Recuerden también ustedes que siempre en derecho es muy difícil afirmar algo plenamente porque, y esta es la muletilla de cualquier abogado, hay una mitad de la biblioteca que dice una cosa y la mitad de la biblioteca que dice otra. Bien, ahora, lo que siempre tienen que tener en cuenta ustedes es que la mitad de la biblioteca que dice una cosa la sigue todo el tiempo hasta el final, digamos. Uno no puede empezar a mezclar conceptos, sino que tiene que ser medianamente lógico en el razonamiento. ¿En qué sentido? Si decimos que no es remuneración, bueno, desarrollemos por qué no es remuneración y obviamente hay que poder sostenerlo. Y si decimos que no es remuneración, lo mismo. ¿Bien? Pero para el derecho argentino vigente hoy, esto no es remuneración. Marco legal aplicable. Las prestaciones que establece esta ley son inembargables, no constituyen remuneración y están sujetas a gravámenes, y tampoco serán tenidas en cuenta para la determinación del sueldo anual complementario ni para el pago de las indemnizaciones por despido, enfermedad, accidente o por cualquier otro efecto. O sea que queda absoluta y totalmente claro que conforme a nuestro ordenamiento jurídico, que lo marca el artículo 23 de la ley 24.714 en este caso, no es remuneración. ¿Bien? Artículo 23, ley 24.714. Previo a esto, estaba regulada por la ley 18.017, que fue derogada por el decreto 770 del año 96, y ustedes podrán preguntar cómo puede ser, si no es que lo pensaron, que un decreto deroga una ley. ¿Bien? Esto es una aberración jurídica, que un decreto deroga una ley si estamos en un sistema democrático. ¿Bien? Si estamos en un sistema que no es democrático, bueno, ahí, si está disuelto el Congreso, los decretos, en definitiva, hacen las veces de leyes. O el decreto ley, como existía en su momento, hay varios en Argentina, decretos leyes. La razón por la cual se pudo derogar con un decreto es porque había una delegación de facultades de acuerdo por haber vivido, por estar en emergencia económica, y se pudo hacer un reordenamiento del Estado y obviamente de todas las instituciones sociales por parte del Poder Ejecutivo por esta cuestión
de la crisis, que fue la hiperinflación del año 89, cuando Alfonsín tiene que dejar el poder anticipadamente y asume en aquel momento el presidente electo, Menem. ¿Bien? Que fue, como ya lo mencionamos en más de una ocasión, el que de alguna manera destruyó todo el sistema de seguridad social en Argentina y nos dejó esto que no termina nunca de ser ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, siempre estamos, eh, digamos, en una situación sumamente precaria, entre otras cosas porque las bases que se crearon a partir de toda la revolución menemista son precarias. La idea, obviamente, era la desaparición de todo esto, la desregulación absoluta, no solamente del mercado de trabajo, sino de cualquiera de las relaciones sociales. Bueno, y esto nos dejó en esta situación, después se intentó ir desandando el camino y hoy estamos en donde estamos. El régimen de asignaciones familiares constituye una de las instituciones fundamentales de la seguridad social, en parte por lo que decíamos antes, ¿no? Recuerden que la familia es el núcleo del Estado, en algún sentido. Y obviamente el Estado lo que quiere es que su población crezca, ¿bien? Brinda una real cobertura a los trabajadores con mayores obligaciones familiares, atendiendo una política demográfica y educativa adecuada. Esto es, bueno, Fernández Madrid es, creo que todavía sigue vivo, un gran juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tiene además mucho escrito respecto a estas cosas. Igualdad ante la ley. El decreto que les mencioné antes contradice los propósitos de la propia ley 18.017. ¿Por qué? Porque se segmentan los beneficiarios, establece franjas para el cobro de las asignaciones según un ingreso mensual, que eso también lo vamos a ver después, que todavía sigue vigente, y hay una discriminación constitucionalmente descalificable. Bueno, viola el artículo 16, que el artículo 16 de la Constitución establece que no se pueden, no hay prerrogativas de sangre, no pueden haber fueros personales, ni nada de todo eso, ¿bien? O sea, básicamente es la igualdad ante la ley, que acá lo que tenemos que tener en cuenta, por eso hay algo desde un punto de vista conceptual que siempre surge cuando estamos hablando de estas cosas, y es que lo que siempre se dice es la necesidad, ¿bien? No, pero no lo necesita. Una persona que tiene un buen sueldo no necesita la asignación familiar, y no importa si no necesita o no lo necesita. La ley, el sistema de seguridad social no se plantea desde ese punto, desde la necesidad subjetiva, ¿bien? Obviamente que hay lo que decimos siempre con respecto a una contingencia es que aparece una necesidad. O sea, en ese sentido sí, está claro, pero no tiene que discriminar las leyes de acuerdo a determinadas escalas. La ley en ese sentido, por los propios principios de la seguridad social, universalidad, integralidad y demás, no importa esto, ¿bien? Tiene que ser igual para todos. O sea, por la sola razón de tener un hijo, bueno, uno tiene la facultad de cobrar la asignación familiar o no. Después si le sirve por la cuantía, eso es otra discusión que no entra dentro de lo que estamos viendo en este sentido. O sea, ustedes entiendan siempre que todas las leyes inferiores no pueden estar en contra de lo que está establecido en la Constitución Nacional, sino pueden ser eventualmente reputadas inconstitucionales por cualquier juez de la nación, ¿bien? Entonces, en este sentido, estaríamos violando el artículo 16, entre otros, ¿no? Y respecto a la naturaleza de las asignaciones familiares, el salario familiar se adeuda con independencia del carácter o importancia del trabajo prestado. ¿Bien? Lo mismo que antes, desde otro punto de vista. No importa si uno es barrendero o presidente de la nación, si se dan los requisitos de fondo y forma, debería cobrar esa asignación con independencia de la importancia o el carácter del trabajo prestado. ¿Qué implica o qué se dice respecto de, seguimos avanzando con esta cuestión del decreto, ¿no? Del 770? No se respetan las pautas de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación. Si el fundamento de la adquisición del derecho a la percepción de las asignaciones familiares se relaciona con el nivel de la remuneración de los sujetos y no con la verificación de la contingencia social específica. O sea, acá lo que viene a ser las asignaciones familiares es hacer frente a esta contingencia social, que es la de la carga de familia. Y además, recuerdo lo que dijimos al principio, el principio de igual remuneración por igual tarea. Esto implica que un gerente de Coca-Cola que percibe, no sé, 400.000 pesos por mes, cualquiera de nosotros diría, bueno, pero no necesita, esa persona ni lo mosquea la asignación familiar. Pero la realidad es que estaríamos violando desde un punto de vista
de jurídico, el principio de igual remuneración por igual tarea, porque otro dirigente de otra empresa, de otra gran empresa, que también cobre 400.000 pesos, bueno, que no tiene carga de familia, acá estaría una violación en ese sentido, y recuerden ustedes que la ley debe ser igual para todos los habitantes, sin tener en cuenta, obviamente, este tipo de cuestiones. Eso no significa, ya te mencioné esto, que la igualdad es la igualdad general. Bien, ojo con esto. ¿Por qué? Porque la igualdad es una igualdad entre iguales. Ahí sí la ley discrimina. Bien, hay diferentes grados de responsabilidad, eso ya capaz más desde un punto de vista penal, o desde un punto de vista tributario, por ejemplo, que grava la capacidad contributiva. Bien, si bien somos todos iguales ante la ley, obviamente si uno demuestra mayor capacidad contributiva, está perfecto que la ley discrimine y grave más al que más puede aportar y menos al que menos puede aportar. ¿Bien? Y desde el punto de vista doctrinario, lo que se dice es que es una prestación social, y las prestaciones de ayuda familiar constituyen una categoría especial en el cuadro de las prestaciones generales de la seguridad social, y son para la familia un elemento de robustecimiento y seguridad, y para la sociedad un instrumento de seguridad social necesario en la política demográfica. ¿Quién dice esto? Bueno, Carlos Martí Buffil, en Derecho de la Sociedad, bueno, Seguridad Social, las prestaciones, etc. Entonces, esto es una ayuda familiar. Bien, seguimos metiendo conceptos. Y obviamente esto asegura un robustecimiento y mayor seguridad que uno va a poder hacer frente a los mayores gastos. Recordemos que si no lo tienen, difícilmente, y más hoy en día, ¿no? Con los salarios que estamos teniendo y con la situación que estamos viviendo, se queda mucho más palpable esto, ¿no? Y además, otra cuestión interesante al respecto, la posibilidad de que uno pueda proyectar la familia. Que también eso, desde un punto de vista individual, es muy importante. Si uno proyecta la familia y sabe que eventualmente va a poder tener ese ingreso adicional, bueno, las cosas en ese aspecto se modifican de manera bastante importante. Concepto de asignación familiar. Sin pretender, bueno, formular una definición, podemos fijar el concepto de asignación familiar señalando que ellas son prestaciones, generalmente en dinero, que se realizan para permitir la atención de determinadas contingencias vinculadas con la constitución y desenvolvimiento del núcleo familiar. ¿Cuál es el objeto? Desde el punto de vista técnico, las asignaciones familiares han sido consideradas como un procedimiento para la redistribución de la renta nacional en interés de la familia y por aplicación del principio de solidaridad. Acá ya nos ponemos un poquito más teóricos, hay un poquito más de abstracción en este sentido, y obviamente que funciona como un sistema de redistribución de la renta en general, el sistema de seguridad social, que tiene que venir de la mano de un sistema impositivo y de cuáles son las fuentes de financiamiento de ese sistema de seguridad social. Todo esto es una metodología de redistribución de la renta, que lamentablemente se fue perdiendo, o sea, la seguridad social fue perdiendo terreno frente al asistencialismo social. Son dos cosas completamente distintas. Obviamente, todos pertenecen a la rama de la política social, que es todavía mucho más amplia, y también tenemos la educación, tenemos el hábitat y demás, pero la seguridad social frente al asistencialismo son dos ramas separadas, y más si lo vemos desde el punto de vista del derecho, los objetos son distintos, bien, no es lo mismo el objeto de la seguridad social generalmente es, si bien es universal, etcétera, pero está pensada para un trabajador registrado, ¿no? Casi diría desde cuando nace más el concepto de seguridad social, mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra, un obrero, digamos, industrial, si se quiere, en algún sentido, ¿no? O sea, el sujeto más destacado en ese aspecto es un obrero de ese tiempo. Todo eso se fue destruyendo, como les dije, porque entre otras cosas se fue destruyendo también la fuente de financiamiento. Entonces, si se generan fuentes de financiamiento, déficit crónico, lo que termina pasando es que el sistema no puede hacer efectivamente frente a las contingencias, y como dijimos en algún momento al principio del cuatrimestre, por más que la ley reconozca todos los derechos y después desde el punto de vista material eso no se comprueba, es lo mismo que nada, es letra muerta, ¿bien? O sea, porque en definitiva no comemos por la Constitución, o sea, por más que la Constitución diga que todos tenemos que alimentarnos correctamente, si eso no hay alguien que efectivamente lo lleve adelante, es lo mismo que nada, ¿bien?
¿Cuáles son los fundamentos de las asignaciones? No se puede negar que fue la concepción humanista que a partir de la encíclica Rerum Novarum en 1891 significó la doctrina social de la Iglesia Católica, uno de los motores fundamentales para incorporar el concepto de remuneración, al concepto de remuneración, la consideración de su suficiencia para atender no solo a las necesidades del trabajador, sino también a las de su grupo familiar. Esta encíclica, un dato cortito y al pie, aparece en un momento bastante peculiar, porque acá estaba en discusión, o estaba en plena irrupción, el comunismo, ¿bien? O sea, la doctrina, si se quiere, que nació, no nació con Marx, nació antes en realidad, Marx la perfeccionó, o ahí nace, de alguna manera, el comunismo más desde el punto de vista científico, ¿no? A partir de que Marx escribe El Capital, que es en definitiva una especie de radiografía de cómo funciona el sistema capitalista, que aún hoy sigue vigente, o sea, independientemente de lo que uno pueda pensar desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, es increíble cómo Marx desarrolla el capitalismo y encuentra muchas de las contradicciones que aún hoy tiene el capitalismo. Pensemos que Marx estaba escribiendo en 1850, ¿no? No podía prever, nadie podía prever bajo ningún concepto lo que iba a pasar 100 años o más después. O sea que hoy la situación, el sistema capitalista en su fase más consolidada, por decirlo de alguna manera, bueno, obviamente que tiene unos condimentos diferentes, pero desde el punto de vista esencial todavía se puede mantener. Y en realidad la preocupación que generaba eso en las altas esferas hizo que empezara a aparecer esta necesidad de decir, bueno, algo tenemos que darle a los otros. ¿Bien? Y volviendo un poco a toda esta discusión que es bastante interesante para traerla ahora, digo, ¿no? Respecto al impuesto o al aporte extraordinario de las grandes fortunas, solamente nos dimos cuenta que hay menos de 10.000 personas en la Argentina que tienen un patrimonio de más de 200 millones de pesos, con lo cual vemos cómo está la distribución del ingreso, ¿no? En la Argentina. Imagínense ustedes disponiendo de un patrimonio de 200 millones de pesos, solamente 10.000 personas en la Argentina ostentan ese patrimonio. Imagínense ustedes, hagan las cuentas de cuánto es su salario ahora, vayan haciendo una progresión más o menos razonable y van a ver si durante toda su vida laboral pueden juntar esa cantidad de plata. Como les va a dar negativo, lamentablemente, no quiero desanimarlos, empiecen a hacer lo mismo con toda su familia y demás, y fíjense cuánta gente tienen que sumar para ver si llegan eventualmente a ese patrimonio. Esto sucedió más o menos siempre con distintas denominaciones, y desde la cúspide del statu quo a veces tenía que aparecer algún tipo de respuesta a esto, y así fue pasando a lo largo de la historia del sistema capitalista, que se empezaron a hacer algunas concesiones. ¿Bien? Bueno, la cíclica Rerum Novarum empezó, o se metió, digamos, en esta discusión, y con el fin, en definitiva, de relajar un poquito estas tensiones. No se olviden ustedes que el comunismo es ateo, ¿no? O sea, que el comunismo se la tiene jurada no solamente con el catolicismo, sino con todas las religiones en general, y esto era una gran preocupación para la iglesia en aquel momento. Bueno, la Rerum Novarum, esto no significa que, si ustedes ven lo que está escrito en esta encíclica, como por ejemplo las encíclicas del Papa Francisco, que son muy recientes, tienen mucho sentido, digamos, ¿no? O sea, se ajustan a la justicia social y demás, y obviamente desde la seguridad social son muy interesantes de tomar para poder discutir este tipo de cosas, pero bueno, ustedes no pierdan de vista nunca este trasfondo ideológico y este juego que existía detrás de todas estas cosas. ¿Qué pasa en la legislación argentina respecto de esto? ¿Bien? El derecho está supeditado a la cuantía, otra vez volvemos está mal armada la femina, a la cuantía, bien, al monto de la remuneración, excepto en dos casos, que son las asignaciones por maternidad y la asignación por hijo con discapacidad. En este caso, en estos dos casos nada más, no se tiene en cuenta el ingreso del trabajador o de la trabajadora, y yo les hago acá una cuestión que es todavía un poco peor, que se incluyó. Se toma en cuenta el ingreso familiar.
no solamente el ingreso individual, sino que se toma en cuenta el ingreso familiar para el tema del pago de las asignaciones, incluso para aquellas personas que, supongamos, tienen el abuelo viviendo, la abuela viviendo, lo que fuera. Bueno, si ese abuelo o esa abuela está, o hermanos o lo que fuera, no solamente los padres, digamos, no solamente los jefes de familia, sino que todo el grupo familiar se toman en cuenta sus ingresos y después se determina si se pagan o no las asignaciones. Con lo cual, digamos, esto claramente se da de patadas con todo lo que venimos diciendo ahora, y se desmaterializa sin ningún tipo de duda, ¿no? Bueno, esto es medio repetitivo, el fundamento es atender a las mayores dificultades derivadas de la obligación natural y legal de mantener a los hijos, lo que les decía al principio. Son prestaciones en dinero, ¿bien? Y el objeto entonces es permitir la constitución y el desarrollo de la familia. Tomemos esta filmina para, de alguna manera, consolidar lo que venimos diciendo hasta ahora. El fundamento entonces es atender las mayores dificultades derivadas de la obligación natural y legal de mantener a la familia. Punto 1. Punto 2, son prestaciones dinerarias, o sea, no son en especie, y el objeto es permitir la constitución y desarrollo de la familia. O sea que esto, de alguna manera, cierra un poquito todo lo que venimos hablando. Otro fundamento del ingreso equivalente entre el trabajador soltero y sin hijos y el jefe de familia, ¿bien? Que produce una desigualdad social, descendiente a la procreación y tiene obviamente un impacto geopolítico por que hay hay países que tienen mucha población, obviamente, y países que tienen poca población. Adivinen ustedes en qué países, los países que tienen mayor población, si tienen mejores prestaciones de asignaciones familiares o no. No se van a equivocar, así es. Bien, o sea, cuando hay una real preocupación del Estado por atender este tipo de situaciones, las familias en definitiva pueden prosperar. No se olviden ustedes que uno de los principales conceptos, sí, uno de las principales razones, en definitiva, del sistema de seguridad social, y yo hablo mucho del sistema, es la posibilidad de que cada una de las personas pueda desarrollar su propia personalidad. ¿Qué significa esa personalidad desde el punto de vista jurídico, ¿no? Estoy hablando que cuando nace una persona hasta que eventualmente fallece, a lo largo de su vida puede haber desarrollado su plan de vida, ¿no? Que obviamente se hace consciente en algún momento cuando uno se va poniendo más grande, pero bueno, yo quiero hacer tal cosa, poder desarrollar y tener las herramientas y las condiciones para poder hacerlo. Esto es desde un punto de vista más conceptual, ¿bien? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Muy bien. Evolución histórica. ¿Cómo fue conformándose este subsistema de la seguridad social? En principio, casi como todos el resto de las prestaciones en la seguridad social, arrancó con la iniciativa privada. Aparecen espontánea y voluntariamente por el empleador. Una de las primeras empresas que lo empezó a pagar fue Goodyear, que es la que hace los neumáticos. Y además, una de las principales razones era mantener no tanto a las madres, pero sí a los niños, o sea, fuera de las fábricas. No se olviden ustedes que cuando empieza la revolución industrial, allá por mediados o fines del siglo XVIII, 1750 en adelante, obviamente que esto son procesos históricos, ¿no? Cuando ponemos fechas, ustedes no crean que, bueno, a partir de 1950 se declaró el año de la revolución industrial y ahí arrancan todos los procesos, sino que obviamente son procesos que se van dando paulatinamente a lo largo del tiempo y se van consolidando eventualmente. Lo que sí hubo desde un punto de vista social fue un éxodo de los campos a las ciudades, que las ciudades ya existían, pero eran ciudades muy pequeñas, en aquel momento ciudades-estado, que fueron recibiendo esa mano de obra que quedaba de alguna manera desahuciada. ¿En qué sentido desahuciada? En que los campos dejaban de ser, cuando se rompe el sistema feudal, no se olviden que el señor feudal tiene un determinado territorio que ocupa con población y en definitiva el vasallo depende de este señor feudal, pero la tierra, la porción de tierra que tiene, obviamente no le pertenece, porque le pertenece al señor feudal, pero la trabaja directamente él y vive ahí con su familia. ¿Bien? Entonces el producto de su trabajo, esto siempre es muy importante tenerlo en cuenta, el producto de su trabajo le pertenece y después paga el tributo.
¿bien? Piensen ustedes que en el sistema capitalista el producto del trabajo de una persona en relación de dependencia no le pertenece. O sea, imaginemos que somos todos trabajadores en una fábrica, el fruto de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, si no sé, estamos haciendo vasos, ese vaso no nos pertenece a nosotros, le pertenece a quien nos está pagando el sueldo. ¿Bien? En otros sistemas económicos ese vaso tranquilamente nos podría pertenecer. Si nosotros fuéramos artesanos, o sea, si salimos de esa fábrica y desempeñamos la misma labor, con los mismos materiales, imaginen, con el mismo tiempo de trabajo y obtenemos ese vaso no es más de nuestro empleador, sino que ahora es nuestro. ¿Bien? Entonces esto no sé por qué llegué acá, pero bueno, esto es algo también importante de tener en cuenta en este sentido cuando pensamos en los sistemas, ¿no? Ahí voy. Respecto a los trabajadores en las fábricas. Con este éxodo de las incipientes fábricas en los suburbios, generalmente de las ciudades, que eran mano de obra intensivas, bien, había una baja productividad desde el punto de vista energético, o sea, recién se estaban empezando a utilizar fuentes fósiles de energía. Estos trabajadores que llegaban a las ciudades no tenían dónde caerse muertos, quedaban aglutinados en estas fábricas, de ahí el jornal, ¿bien? O sea, se pagaba el día, uno trabajaba en el día, que era prácticamente un día, o sea, las 24 horas del día estaba ahí adentro, y todos trabajaban, madre, padre, hijos, todo el mundo, ¿bien? A medida que fue evolucionando el derecho del trabajo, empezaron a aparecer este tipo de restricciones, o sea, obviamente restricciones al trabajo infantil, entre otras, bueno, el derecho al descanso, el derecho a 8 o 48 horas de trabajo, todo esto fueron conquistas que se fueron dando a lo largo de muchos años de lucha por parte del sector de los trabajadores. Y esto que provocó que si antes, imaginemos en esta transición, que si antes trabajaban mamá, papá y el hijo, ahora solamente iba a trabajar el padre. O sea, antes tenías 3 ingresos, ahora ibas a tener uno solo. También empezó a haber esta necesidad de que existiera, para poder hacer cumplir este tipo de leyes, de que existiera un salario familiar que le permitiera que solamente uno de los integrantes de la familia pudiera trabajar, y obviamente le tocó en aquel momento a los hombres. Eso obviamente después fue cambiando, ¿no? Como había funcionado antes también, la doctrina social de la Iglesia, la primera preocupación por la protección de la familia provino de la doctrina social de la Iglesia y de su concepción del salario justo. Esto es la encíclica Rerum Novarum, como les dije antes. Acá hasta este momento la Iglesia no se había metido con esto, insisto, era una bandera del comunismo, del socialismo, la cuestión de la justicia en el salario. Y esto también lo podemos relacionar con lo que les dije hace un rato respecto a que el producto del trabajo del asalariado no le pertenece. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto de ese tiempo que el asalariado está trabajando, en definitiva, después eventualmente le es retribuido? O sea, ¿cuánto de lo que ese asalariado o lo que ese trabajador aporta a el producto del trabajo después le es retribuido? El marxismo entiende que no le es retribuido todo el trabajo, sino una parte, y ahí aparece la ganancia del empresario, que es la plusvalía, ¿bien? Ahí aparece entonces el concepto de plusvalía, y la Iglesia se mete entonces con el salario justo. Dice, no, un momentito, no le podemos pagar un salario de hambre a los trabajadores, tenemos que pagarle un salario que medianamente le permita poder vivir más o menos una vida digna a él y a su familia. Estamos hablando de 1891, después esto fue evolucionando de manera muy, muy persistente, y hoy las cosas son bastante diferentes, aunque si uno ve, por ejemplo, lo que es el salario mínimo vital y móvil con lo que es el salario necesario para no ser pobre en la Argentina, prácticamente hoy una familia tipo necesita percibir más de 50.000 pesos por mes para no ser pobre. ¿Bien? Y el salario mínimo creo que estaban alrededor de 18.000 pesos. O sea que si una familia, mamá y papá, trabajan los dos y cobran el salario mínimo, en definitiva terminan siendo pobres. ¿Bien? Así que fíjense, digo, desde el punto de vista del Estado, cómo esto no se termina garantizando. ¿Bien? Desde el punto de vista entonces de la doctrina social de la Iglesia, la remuneración del trabajador debe ser tal que
o debe atender, perdón, a la situación personal del trabajador. Tiene que ser suficiente para cubrir sus necesidades y las de su propia familia, no solo obedecer a las leyes de oferta y demanda del mercado de trabajo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Perdón. Ahí va. Me fui. Acá. Salario familiar y el contrato de trabajo, o salario familiar y salario, si quieren ustedes. La remuneración es, la contraprestación de la remuneración es el trabajo, o sea, uno vende su fuerza de trabajo en el mercado y como contraprestación a la venta de su fuerza de trabajo recibe una remuneración. No como manera de atender la situación familiar del trabajador, o sea, la remuneración no es para atender a la situación familiar del trabajador, sino que ahí está el salario familiar. Si esto, o sea, si no atendemos esta situación, si no tomamos en cuenta esta situación, lo que se genera dentro del mercado de trabajo, entre comillas, es que se prefiera a los trabajadores solteros, que esto todavía sigue sucediendo, y que se rechace a quienes tengan cargas de familia. ¿Bien? Si no existiera como fue al principio y generó mucha discriminación, hasta que se generó un sistema que fuera medianamente universal, pasaba esto, se prefería a un trabajador que fuese soltero, que no tuviera carga, a otro que sí la tuviera, porque salía en definitiva más barato. ¿Bien? Las asignaciones familiares se aplicaron por primera vez en Francia en ocasión de la Primera Guerra Mundial. La historia de las prestaciones familiares comienza con la constitución de fondos por las empresas. Como decía antes, primero es la voluntad de alguna manera del empresario, empieza dando estos tipos de beneficios extraordinarios, también generalmente para la competencia entre las propias firmas, ¿no? O sea, si el trabajador, imaginemos una situación de pleno empleo, si hay una situación de pleno empleo, las cosas cambian. Ustedes siempre tengan en cuenta que desde un punto de vista de la economía manda el brazo corto del mercado. ¿Qué significa esto? Que si hay un exceso de oferta, manda la demanda, y si hay un exceso de demanda, manda la oferta. En este caso, si estamos en pleno empleo, lo que escasea, en definitiva, o sea, lo que sobra son trabajos, lo que faltan son trabajadores, ¿bien? Entonces la posición negociadora del sector de los trabajadores es mucho mejor, mucho más beneficiosa que en situaciones en donde hay mucha desocupación, ¿bien? Entonces, ahí generalmente se generan incentivos para que las propias empresas den beneficios adicionales a sus trabajadores para poder retenerlos, porque no estamos solamente en una cuestión de el salario que se le paga, la remuneración directa que se le paga, sino que, bueno, supongo que ninguno de ustedes todavía lo ha vivido porque venimos de bastante tiempo de pauperización laboral, lamentablemente en la Argentina, pero cuando las cosas funcionaban de otra forma, esto sí se veía, cuando había una determinada estabilidad laboral, cuando un trabajador entraba, eso, algo que se cambió completamente ya hace muchísimos años. Si ustedes le preguntan a sus abuelos, probablemente tuvieron 1 o 2 trabajos, no más. Bien, entraron en una determinada empresa a los 18, 19 años, 16 algunos, y se jubilaron con 45 o 50 años de servicio en la misma empresa. Bien, eso no existe más. Y obviamente que generaba o había una lógica eh, eh, de, de necesitar ofrecer otro tipo de incentivos para que los trabajadores se quedaran siempre trabajando ahí y no se fueran a otro lado. Bien, pero bueno, la evolución entonces sigue con las empresas creando este tipo de fondos para otorgar suplementos salariales por cada familia de sus trabajadores, basada la concesión en la libertad de decisión del empresario. O sea, esto en una potestad de los empresarios. A medida que van pasando el tiempo, crece el número de empresas que otorgan el beneficio, se crean cajas de compensación para igualar o uniformar las prestaciones. Finalmente se convierte en una medida de protección social obligatoria. O sea, con el correr del tiempo, la evolución empieza siendo entonces de manera individual en cada empresa, después empiezan a aparecer determinados convenios colectivos, determinadas ramas de actividad que están estableciendo las asignaciones familiares, y después finalmente se hace una medida de protección obligatoria, general y uniforme además en la Argentina.
En la Argentina, propiamente dicho, la reivindicación se da en los gremios, en los convenios colectivos de trabajo. Bien, antes que existieran las leyes, existieron los convenios colectivos de trabajo que establecen la obligatoriedad de su pago para empleadores, para los grandes y para los pequeños empleadores. ¿Qué es lo que pasa? Como esto es así, las pequeñas empresas, al tener que pagar un salario más costoso, no contratan como dijimos antes, genera una discriminación hacia aquellos trabajadores que tienen carga. ¿Bien? El convenio colectivo 108 del 56, empleado de comercio, con una caja compensadora con los aportes de los empleadores y socializan el costo de la asignación familiar. ¿Qué es una caja compensadora? ¿Qué es la compensación? ¿Quién me puede decir qué es una compensación desde el punto de vista jurídico? ¿Nadie? ¿Cómo se compensan deudas? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa la compensación? Compensar. ¿Nadie? A ver. No, Valentina, estabas ahí que te animabas y no. Ajá, sí, sí, sí. Y cuando compensás es cuando equiparás, ¿no? A Lo ver que qué te significa. falta, lo completás. Bien, pero ¿qué significa eso? Estás bien rumbeada. No sé, ¿qué es un término específico? Sí, ¿Amortizar? no, amortizar es otra cosa. Amortización, amortizás capital. No es lo mismo. Pero como decís, compensar. ¿Qué significa compensar? Cuando vos compensás una cosa con otra. Pagan todos, tengan o no, y luego se distribuye. Eso es el fondo. Eso significa el fondo. ¿Qué es compensar? ¿Ustedes nunca les compensaron una deuda? ¿Nunca tuvieron una deuda con un amigo que fueron a tomar una cerveza y dijo, no, dejá, yo pago porque vos me pagaste la vez pasada, pero vos me debías 1000 y lo de ahora es 800, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa en ese caso? Y todo bien, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Hay uno que sigue O sea, debiendo restás, 200. haces la resta y pagan la diferencia. No, no, vos no tenés plata. Vos habías pagado la vez pasada y ahora es 1000 pesos más. Vos le vas a devolver los 800 que habías pagado y él después te va a devolver a vos la diferencia, ¿o cómo hacemos? ¿Me explico el procedimiento? Ahí aparece la compensación, por eso digo, ¿cómo hacemos? ¿Qué significa compensar en ese sentido? Nada, nadie se le ocurre. Si yo le debo 1000 a alguien y esa persona me debe 800, ¿bien? Eh, la otra persona no me va no me va a dar los 800 para que yo le devuelva los 1000. Compensamos la deuda. Si yo le debo 1000 y él me debe 800, él no me va a dar a mí los 800 y yo le voy a dar los 1000, sino que yo le voy a dar 200. Esa es la compensación. ¿Se entiende el mecanismo? Sumar y restar entendemos más o menos todo. ¿O no? Se cancelan deuda entre ustedes. Claro, efectivamente, se cancela la deuda. En realidad no es que se cancela la deuda, se pagan las deudas, pero se compensan. Es un mecanismo de compensación. Es una forma justamente, desde el punto de vista jurídico, del pago de una obligación, la compensación. Lo que hacen los seguros no pagan nunca, eso no compensan nada. Pero sí, muchas veces los seguros lo que hacen es, si uno paga el arreglo por una parte mayor, que entre ellos, claro, efectivamente. Lo que está diciendo Sergio probablemente se refiere a, imagínense que todos nosotros somos compañía de seguro y vamos pagando los siniestros de nuestros asegurados, cuya culpa lo tienen los asegurados de otra compañía, ¿bien? Entonces, sería una locura que todo el tiempo estemos pagando sistemáticamente lo que se le paga a la otra aseguradora, sino que lo que hace es este mecanismo de compensación. O sea, dice, bueno, yo pagué todo esto, vos pagaste todo esto, ¿cuál es la diferencia? Si quedan 200 pesos a tu favor, yo te pago 200, si quedan 200 pesos a mi favor, vos me pagás 200. Bien, ese es el mecanismo de compensación. Entonces, ¿cómo funcionaban, cómo se les ocurre a ustedes que funcionaban estas cajas compensadoras antes de seguir adelante con el Power? En este sentido. ¿A nadie? ¿Cómo les parece que funcionaban las cajas compensadoras? ¿Quién paga la asignación hasta este momento?
¿Quién la pagaba? ¿Nadie? El empleador, bien. El empleador pagaba directamente la asignación. Ahora, la contribución ¿a dónde se hacía? O sea, yo soy el empleador, tengo un trabajador al cual le pago asignación y tengo 99 trabajadores a los que no les pago asignación. Pero existe la caja de compensadora de asignaciones familiares. ¿Qué significa esto? Ahí yo tengo que hacer un aporte, una contribución en realidad como empleador a la caja compensadora. ¿Qué hago? Si estamos hablando de compensaciones. ¿Qué les parece que hacemos? El resto lo de la asignación. ¿Cómo? A ver, Pietro, ¿no podés hablar? Sí, estás ahí, Pietro. Sí, sí, entiendo. Decime. A ver. O sea, Te podés equivocar, no te preocupes, dale. en vez de discriminar a ese uno que sí tiene cargas de familia, por ahí hacer un aporte directamente por el solo hecho de ser empleador, el solo hecho o sea, hacer aportes por 100 empleados, que sea menos, y eso después se reparte entre los que tienen carga de familia y los que no. No, ok. No te olvides, habíamos convenido que el que paga es el empleador. ¿Bien? Y yo tengo que Sí. hacer contribución por los 100 empleados, pero le estoy pagando a ese empleador. Si estamos hablando de que compensamos, efectivamente, ¿cuánto pago como empleador a la caja compensadora? ¿Se entiende la pregunta? Tengo 100 empleados. Yo pago uno solo asignaciones, pero la contribución se hace sobre los 100. ¿Cuánto efectivamente le pago a la caja compensadora? No, por los 99 restantes. O sea, yo le resto al total, a la masa, el resto lo compensa, no al revés. Yo compenso sobre lo que yo estoy pagando. Bien, yo le debo, vamos de vuelta con números más fácil. De esos 100 trabajadores que yo tengo que contribuir a la caja compensadora por la parte de contribuciones que me corresponde, 1.000 pesos. Bien, al trabajador que yo, o los trabajadores que yo les pago 50. Compenso con la caja y le pago 50. Ahora, imaginemos el caso contrario. Yo pago 1.000 pesos de asignaciones y solamente contribuyo con 800. La caja me compensa a mí con esos 200 diferencias. ¿Se entiende el mecanismo? Es un ida y vuelta. ¿Bien? Por eso estamos hablando de caja compensadora. Lo bueno de esto es que las cajas compensadoras las administraban los propios empresarios, o sea que había un estímulo bastante importante por no chorearse entre ellos. Bien, o sea que en definitiva, o sea, había un poder de policía efectivo en ese sentido. Bien, bueno, eventualmente esta modalidad se incorpora al régimen general y pasa a ser parte del sistema de seguridad social. Carácter legal de las asignaciones, al fijarlas por ley, se estableció con carácter general y de montos uniformes para todo país. En 1968 se crea el sistema del fondo compensador, que es lo que estamos haciendo ahora. O sea, yo siempre compenso con lo que pago contra el fondo. Si pago más asignaciones de las que tengo que contribuir, el fondo me paga a mí. Si pago menos asignaciones de las que tengo que contribuir, yo le pago esa diferencia al fondo y eso lo estamos haciendo sistemáticamente. O sea, es un mecanismo que cada mes que se liquidan los sueldos, si yo contraté nuevos trabajadores que además tienen carga de familia y como empleador les tengo que pagar a mis empleados esas cargas de familia, compenso, ¿no? Eventualmente puede llegar un momento, si tengo todos mis trabajadores con cargas, el fondo me va a tener que compensar sistemáticamente a mí. ¿Bien? El régimen vigente, bueno, en todo el país comprendía industria, comercio y estiva. Estiva es un régimen diferente, los trabajadores trabajan para diferentes empleadores en el transcurso del mes, se crea una caja que le paga directamente las asignaciones familiares a los trabajadores. Acá es diferente, ¿sí? Acá no paga directamente, no es pago directo, sino que es pago indirecto, paga la caja, esto, bueno, como cuestión, no le den demasiada bola, trabajadores del Estado y de las empresas estatales no requieren de un fondo porque no existen otros empleadores para compensar. O sea, acá el único aportante, esto es lógico, el único aportante es el Estado-Nación, el Estado Nacional, con lo cual no compensa contra nadie, compensa contra sí mismo, ¿no? O sea, que no tiene sentido. Y eventualmente también los jubilados y pensionados tenían un sistema de asignaciones.
Restricción de beneficios y beneficiarios. En 1996, perdón, se logró la ley 18.017 mediante la ley 24.714, que es una ley sumamente regresiva, comparándola con la ley 18.017. Hagan la cuenta, no hagan tómense un poquito el trabajo de analizar las dos leyes y, bueno, eventualmente salen sus propias conclusiones. ¿Por qué decimos que es regresiva? Porque restringe los beneficios, porque pone mayores requisitos para poder cobrar las asignaciones, porque rompe pilares del sistema. Cada uno lo aplica como puede, nadie lo entiende y en la práctica es muy difícil de aplicar. ¿Bien? Hay una transición, un sistema de excepción donde las empresas se presentan al ANSES diciendo que ya no quieren estar más en el fondo compensador. Lo que significa esto es que hay una transición entre el sistema de fondos compensadores y el sistema de pago por parte del ANSES. Le otorgan la autorización para no entrar al fondo y eventualmente todas las asignaciones familiares las va pagando el ANSES. Imagínense ustedes, cuando existían los fondos y las empresas todavía derivaban aportes ahí, esto se fue eventualmente modificando y obviamente que había incentivos para que esto fuera así. La idea es que el sistema se vaya extinguiendo y se focalice el gasto en el pobre. Asistencialismo a los pobres, que quede un solo ingreso, que sea el salario mínimo vital y móvil eventualmente, que esto, si ustedes ven, digamos, esto no hacemos nosotros politiquería cuando les decimos estas cosas, sino que tomen los documentos de trabajo del Banco Mundial, sobre todo, que es quien más habla de este tema, o muchos papers de trabajo del Fondo Monetario Internacional, o de otros organismos multilaterales de crédito que hablan de este tipo de cosas. O sea, la idea, desde el consenso de Washington para acá, pero mucho antes, digamos, se venía gestando esto, la idea era romper con el esquema del Estado benefactor, ¿bien? Un Estado que interviene directamente en la economía y que redistribuye riqueza. Recuerden ustedes que una de las principales razones de los sistemas de seguridad social es la redistribución del ingreso, y acá hubo una voluntaria y clara intención de destruir ese estado de bienestar, ¿bien? De destruir todo esto y, en definitiva, desproteger sistemáticamente al trabajador asalariado. ¿Qué se logra cuando se rompe con todo el sistema protectorio? Lo que dijimos antes, que el trabajador asalariado tenga mucha menos capacidad de negociación, no solamente a la hora de negociar su salario individual, sino condiciones de trabajo. Bien, imaginemos que como se viene dando ahora. Ustedes, supongo que la mayoría desempeñaron un trabajo, generalmente cuando hago la encuesta al principio del cuatrimestre, la enorme mayoría, por suerte, todavía tiene un trabajo en blanco. Supongo que con la pandemia eso se puede ver bastante disminuido, pero bueno, no tenemos chance ahora de hacer esa observación. Pero la realidad es que cuando esto sucede, se pauperiza a nivel general, digamos, ¿no? Y cuando esto sucede, lo que verificamos después eventualmente es que la riqueza se concentra en la cúpula de la pirámide. Bien, o sea, nosotros vemos disminuir nuestros ingresos en términos reales, y esto también es importante porque hay varios mecanismos de desapoderamiento, digamos. Uno de los grandes mecanismos de desapoderamiento justamente es, por ejemplo, la inflación. O sea, los grandes formadores de precios, que son los que determinan cuánto va a costar, por ejemplo, la canasta básica de alimentos en la Argentina, que son 4 o 5 empresas, digamos, no es que estamos hablando de una teoría conspirativa, ni que del nuevo orden mundial de Soros, ni nada por el estilo, sino que efectivamente en la Argentina hay 4 o 5 empresas que determinan cuánto vale la comida en la Argentina. Digamos. Esto es una cuestión de hecho absolutamente. Vayan al supermercado, cualquiera lo puede verificar, fíjense cuáles son las ofertas de los alimentos y fíjense después atrás qué empresas hay de cada uno de los productos que ustedes pueden ver eventualmente en las góndolas de supermercado o en un supermercado chino o en un almacén de barrio. Bueno, verifiquen que son más o menos los mismos productos en todos lados y que son 4 o 5 empresas en definitiva las que se reparten el mercado alimenticio en la Argentina y que en definitiva determinan el salario. ¿Bien? ¿Por qué digo que determinan el salario? Porque acá no importa cuánto ustedes, qué numerito ven ustedes cuando entran al home banking. Digamos, puede decir 100, puede decir 1000 o 10.000. El tema es qué se puede comprar con eso que ustedes tienen en el banco. Y cuando hay poca posibilidad de negociación por parte del sector asalariado, lo que sucede es que ese numerito que usted ve en el banco cada vez vale menos. Estos son los grandes procesos
inflacionarios, ¿bien? Entonces, que estos organismos de crédito, como les contaba antes, lo que quieren es romper esto, pero hasta un determinado punto, que es que, bueno, se bancan un mínimo, digamos, que el límite es justamente la pobreza, la línea de pobreza, digamos, que la enorme mayoría de la población pueda tener un límite que le permita estar un poquito por encima. Ahora, ese poquito por encima le limita completamente las chances y las posibilidades de que esa persona, como dijimos al principio, pueda desarrollar todo el potencial de su personalidad, ¿bien? O sea que yo quiero ser artista, quiero ser músico, no sé, tengo aptitud para determinada cuestión, bueno, no vas a poder desarrollarlo, vas a tener que hacer algo que te permita solamente subsistir, ¿bien? Ni nada más, ni nada menos, ¿bien? La evolución seguimos con la evolución en nuestro país. Se genera el salario mínimo familiar en 1945, que lamentablemente no se pudo llevar adelante. Digamos, era un salario directamente a cargo del empleador, un salario uniforme, debía ser suficiente para cubrir las necesidades del trabajador y su familia. No tiene conclusión práctica porque el organismo creado para fijar su monto nunca llegó a funcionar. Salario familiar, instituido por varios estatutos profesionales y por los convenios colectivos de trabajo, le da un plus salarial a cada trabajador que debía pagar por cada familiar económicamente dependiente del trabajador. Esta modalidad acarrearía inevitablemente una discriminación a los trabajadores con carga de familia, como venimos viendo. 1944, Fondo Común para ser distribuido entre el personal ferroviario, en concepto de asignaciones familiares, debían contribuir todas las empresas, con independencia de que tuvieran o no sus trabajadores carga de familia, permitía eludir la práctica discriminatoria. Acá empezamos a ver cómo se van generando los fondos. Asignaciones familiares para el personal de comercio e industria en el 57, decretos que tuvieron origen en el convenio colectivo, 108 del 56, presente importancia en la materia. Evolución histórica, decretos obligatorios en todo el país, abarcan a todas las empresas comerciales e industriales privadas, imponen pago de asignaciones familiares por cada hijo menor o incapacitado a empleados y obreros de su dependencia. Los antecedentes al régimen vigente, que es en definitiva lo que nos importa en este momento. En 1963 el subsidio familiar por esposa, en 1968 la ley 18.017, como les mencioné antes, crea un nuevo régimen integral de prestaciones familiares, se establece el sistema de cajas compensadoras de salarios familiares, en donde hay un aporte o contribución patronal y un 1% de la totalidad de los sueldos abonados a su personal. O sea, ese sería el aporte, en definitiva, que se hacía. ¿Bien? ¿Cuáles son estas cajas? CAFPEC, que es caja de subsidios familiares para empleados de comercio, CAFPI, que es caja de subsidios familiares para el personal de industria, y CAFPE, que es caja de asignaciones familiares para el personal de esquiva. ¿Bien? Todo estaba nucleado, en definitiva, en estas grandes cajas. Además de entes públicos no estatales, entidades de derecho privado, con personería jurídica, independientes entre sí. ¿Quiénes conducían estas cajas? Recuerden ustedes que en su momento, cuando vimos el artículo 14, vimos la seguridad social participada. La conducción era representativa de aportantes y de los trabajadores. O sea, había un directorio tripartito, ¿bien? Integrar un consejo de interpretación conjunta, unidad de criterio de los temas sujetos a interpretación. Decreto 2284 del 91 de desregulación. Este fue el decreto que utilizó Menem para destruir, que es el decreto de... bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero tuvo un nombre. Acá desreguló todo y sentó las bases para la destrucción del sistema. Crea el SUS, el Sistema Único de Seguridad Social, disuelve las cajas de subsidios familiares. Sus funciones se traspasan, primero al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y finalmente al ANSES. Acá hay una cuestión muy interesante, se lo digo rápidamente porque ya tenemos poco tiempo. Primero se disuelven las cajas, dice así el decreto, disuélvase, o sea, se destruye, desaparecen las cajas de asignaciones, y se traspasa todo a la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ahora, el problema es que el Ministerio no tenía operatividad para poder pagar las asignaciones, o sea, se dieron cuenta, una vez que habían disuelto todo el sistema, de que no había quien pague, que no podían procesar efectivamente los pagos. A las apuradas crean el ANSES. O sea, primero viene el 2284, después viene la creación del ANSES, que era un ente, en definitiva, pagador, para que administre, entre comillas, el sistema, o lo que quedaba del sistema, y pagara. No se olviden ustedes que después viene al poco tiempo la 2441, que es la ley de jubilaciones privadas, y la idea era que eventualmente desapareciera todo el sistema público. ¿Bien?
Como dijimos entonces, la 24.714.96 se agregó y sustituyó la 18.017. Bueno, ya estamos en y media. Espérenme que falta bastante de esto. Toda esta parte, bueno, no, esto pago directo, esto sí es importante. Bueno, esto no. Bueno, esto lo siguen viendo ustedes hasta sus modalidades de pago. ¿Por fondo compensador o por pago directo? Bien. Pago por fondo compensador, como dijimos, ley 18.017. Financiamientos por una contribución patronal, un porcentaje de la totalidad de los sueldos de los abonados a su personal, sin distinguir el efecto si tienen o no cargas familiares, que después, como dijimos, las compensan. Sistema solidario que redistribuía la carga del pago. Trabajadores dependientes y las abonaba el empleador obligado a aportar, agente de pago anticipado. ¿Bien? Una vez verificado el monto del aporte realizado, que era el 9%, que sea inferior a la suma de la que está obligado a pagar. Bien, esta es la compensación. Tenía que depositar la diferencia, acreditar los pagos que realizó, dar razón de los realizados. O sea, esta es la compensación. Se veía cuánto tenía que aportar de acuerdo a la nómina salida que tenía, se veía cuánto había pagado de asignaciones, la diferencia, si había una diferencia la pagaba al fondo compensador, si había una diferencia a favor del empleador, el fondo compensador debía pagarle al empleador. Si el pago es el monto del aporte, bueno, la FIP reembolsa la diferencia, el Sistema Único de Seguridad Social luego va a autorizar, se imputa el crédito de pago, otras obligaciones de semestres previsionales, el saldo sería siempre un saldo positivo. O pago directo, también para los trabajadores pendientes, asignaciones abonadas por el órgano de gestión, en este caso es el ANSES, que paga el ANSES, matrimonio, nacimiento y adopción. Origen del monto de las asignaciones, entonces nacimiento y adopción era muy alto, o sea, se pagaban montos importantes, luego los montos bajan, se mantiene el sistema, se agregan las asignaciones por matrimonio en el año 85, y bueno, básicamente eso. Hoy, hoy paga todo el ANSES, ¿no? Salvo algunas empresas que en su momento hubo como una especie de tendencia a que las empresas vuelvan a pagar, pero bueno, esto se dejó de lado. Disposiciones que regulan las asignaciones. Obviamente el 14 bis de la Constitución establece la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar, no discrimina sobre su forma de constitución, por lo tanto resguarda tanto la familia de origen matrimonial como extramatrimonial. O sea que acá no hay hijos legítimos, ilegítimos, ni nada de toda esa historia, que por otro lado quedó afortunadamente fuera del Código Civil, ¿bien? Hace ya tiempo, bastante tiempo. Reforma de 1994 incluye el artículo 75, inciso 23, el Congreso que le da al Congreso atribuciones para dictar un régimen de seguridad social, especial integral en protección del niño desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y la lactancia, y los pactos, declaraciones y convenciones con jerarquía constitucional del artículo 75, inciso 22. Bueno, ya son y media, si no se hace muy largo, y este fue bastante largo. Preguntas hasta aquí. Esperen que voy a sacar, perdón. Stop sharing. Preguntas. Nada. Profe, sí, Sí. una, pero por un dato histórico. Sí. ¿Por qué se toma el matrimonio como... ¿Por qué lo agregan? ¿Cómo? ¿Por qué lo agregan? Claro, que lo agregaron en el Porque se daba 85. un incentivo a casarse. Se dieron cuenta que tenía que estar eso. La idea es justamente que el núcleo familiar se daba en aquel momento entre mamá y papá, hombre y mujer, y ese era el núcleo familiar. Eso obviamente hoy cambió completamente. Ya hoy ni siquiera se estimula el matrimonio en ese sentido. Obviamente que se paga la asignación. Pero bueno, en aquel momento era, imagínense ustedes, todavía en ese año las mujeres, la mayor aspiración era que tenían era casarse. O sea, no es que si hubiéramos tenido un Zoom, digamos, si hubiera existido la tecnología en aquel momento, probablemente la mayoría de los que estaban acá eran hombres. Las mujeres estaban para otra cosa, para casarse y para cuidar a los hijos y quedarse en la casa. Esta era la idiosincrasia, digamos, imperante en aquel momento. Y obviamente el incentivo, imagínense si uno tiene una asignación para casarse, bueno, en vez de vivir
en pecado, bueno, se casa y además tiene un ingreso, ¿bien? Ok, gracias. ¿Alguna otra cosa? Todo claro, mañana tomamos un examen sorpresa y todos aprueban, ¿no? Profe, ¿de casualidad Sí. tiene las notas de la comisión 3? No, Bueno, eso... Ah, porque vos sos de la 3, ¿no? sí. A ver si la puedo ver. Me parece que no. Espera un segundo. ¿Cuál es la 3? La de las 19 horas. No, sí, ya Lunes. sé, pero el numerito 78423, sí, acá está. A ver, espera un Es buena, segundo. ¿Eh? la quiero si es buena, si no, ya está. No, creo que no las subieron, no las veo acá. Zoom Bolilla 8, sala reunión primer parcial. No, no están. ¿No las mandaron a cada uno particularmente? No, todavía no. Sí. No, acá no están, ¿eh? La clase, ustedes tienen clase mañana en realidad, ¿no? ¿O es hoy? Sí, el lunes, creo. No, los martes y los jueves, no sé. Los martes y jueves, bueno, supongo que mañana van a estar. Sí, pues no Gracias. están acá, no están cargadas. Ok. Si no, manda un mail ahí a la comisión y supongo que te van a responder. Bueno, ¿alguna otra cosa? Damos por finalizado. Bueno, vean los power que quedan y la clase que viene vamos a ya entrar de lleno.